Hermanos, es un gusto poder volver a estar con ustedes a estudiar la carta de los Filipenses. Y si se recuerdan, hemos estado estudiando el capítulo 2. Habíamos hablado de que aquí encontramos una estructura que se llama quiasmo. Y habíamos hablado sobre el punto A y B primero. Y ahora nos vamos a centrar en el punto C, que según este autor es el llamamiento a seguir el ejemplo de Cristo, que está en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Así que los invito a abrir su Biblia, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nuevamente nos permites estar aquí estudiando tu palabra, tu revelación. Señor, guíanos, por favor, haznos entender esto y que sea de gran edificación y bendición para nuestra vida este momento. Te pedimos esto, Señor, y que guardes a cada uno de nuestros hermanos en sus casas. Amén. Este pasaje, hermanos, de Filipenses 2 del 5 al 11 es un llamamiento a seguir el ejemplo de Cristo. Como se recordarán, hay un llamamiento a la firmeza porque tanto los filipenses como Pablo tienen oposición en su ministerio. También hay un llamamiento a la unidad basado en la comunión de Cristo con Pablo y los filipenses. Si se recordarán, en este llamamiento hemos visto de que debemos tener mucho respeto por los hermanos y mostrar ese respeto, tenerlos como si fueran más altos que nosotros en cuestión de respeto. También nos debemos preocupar por las cosas y las situaciones de los hermanos para que podamos mantener una comunión. Y recordemos que Pablo les está diciendo que ellos tienen eso. Cuando les habla de ese sí condicional es porque ellos tienen esas cualidades en la iglesia y es algo muy bueno. Sin embargo, como sabemos, hay que seguir el ejemplo de Cristo y es porque en la iglesia de Filipos probablemente estaba habiendo un indicio de división. Ahora bien, el llamamiento a seguir el ejemplo de Cristo, Pablo nos dice qué es lo que hizo Cristo que nosotros tenemos que imitar. Este texto es muy bello, pero también tiene muchas complicaciones, porque los teólogos han dado muchos pensamientos acerca de él. Nosotros tenemos una postura. Sin embargo, entre todas las complicaciones, veamos que lo primero que hay que determinar es de qué tipo de literatura es. Y hay 8 teorías de que hablan de que este pasaje es un himno. Hay una gran parte de estas teorías que habla de que es un himno prepaulino, es decir, que Pablo solo hizo una cita de algún pasaje, de algún himno del judaísmo ortodoxo, pero no es de Pablo. Y otra posición bastante fuerte entre estas 8 teorías del himno es de que es una inserción posterior a Pablo, es decir, que cristianos del siglo I en adelante comenzaron a ver la carta de Filipenses y pensaron de que sería bueno poner algo ahí, cosa que nosotros no estamos de acuerdo para nada acerca de esta inserción. Y en lo personal, yo sigo la posición de un comentarista, Finn, que él habla de que no sigue ni la métrica griega ni la romana, porque viendo algunos poemas griegos épicos, ellos tenían una métrica que consistía en el conteo de sílabas largas y cortas, y
viendo a simple vista el texto recibido, pues no encaja completamente bien esta métrica. Hay partes de que sí, pero no por completo todo el texto. Otras personas hablan de un paralelismo judío. Si se recuerdan, la poesía hebrea estaba dada por el paralelismo, que es básicamente que se da una frase y como parte del poema, la siguiente frase se repite el mismo concepto, solo que en otras palabras de lo que se dice, o se pone un antónimo, que es el paralelismo antitético, ¿verdad? Y de eso tenemos gran ejemplo en todos los salmos. Este paralelismo judío podría verse en los primeros versos de este pasaje, pero no en todos. Así que tampoco concuerda bien con el hecho del paralelismo que podría haber sido poesía hebrea. Algunas personas hablan de que esto es algún poema escrito en arameo y traducido al griego, pero no hay mayor prueba al respecto. Y por lo tanto lo que nos queda es de que es un escrito de Pablo, escrito en prosa, y que se debe de leer como se sigue leyendo la carta, no como si fuera un poema. Esto también tiene que ver con la ubicación, porque donde está ubicado queda muy bien, que no podría ser una simple inserción, y pues muchas Biblias la tienen como si fuera escrito en prosa, como la Reina Valera 60, pero otras Biblias como la Nueva Versión Internacional sí podemos ver que para ellos sí fue un poema lo que está ahí escrito, o un himno, ¿verdad? Como les digo, en lo personal creo que esto es parte de la carta y es una continuación en prosa. Se debe leer como se lee también toda la carta. Ahora bien, hermanos, quisiera hacer un panorama general sobre el problema que ponen los teólogos, que es la kenosis o el vaciamiento, se le conoce como el vaciamiento. Y quiero hacer la salvedad que aquí no quiero utilizar un lenguaje muy técnico, debido a que para utilizar un lenguaje técnico tendríamos que definir bien por lo menos 14 palabras, y definirlas sería bastante engorroso y volvería a esto un estudio bastante largo. Pero si ustedes gustan también pueden ver las siguientes palabras: persona, atributo, característica, intrínseco, extrínseco, género, naturaleza, forma, materia, especie, concepto, cualidad, condición y estado. Ahora bien, yo no voy a utilizar todas esas palabras para explicarlo, y yo espero que se entienda bastante bien. Creo que el hermano Edgar Contreras nos dejó bastante material acerca de esto, que es el vaciamiento de Cristo, sobre todo en el video de Cristología 7 de la serie de Cristología que está en este canal de YouTube. Pero también nos dejó acerca de los atributos divinos, la humillación de Cristo y la unión hipostática. Así que si quieren seguir y recordar, porque es un contenido que ya lo hemos visto, podrían ir a ver ese contenido, y son 4 horas más de video que ustedes tienen. Aquí lo vamos a hacer de una manera pequeña, y también quiero decirles que si ustedes van a una teología sistemática o a un diccionario teológico, no van a encontrar el uso que yo les doy a estos conceptos, porque les estoy dando un uso propio
para hacer una explicación breve, pero espero que se entienda muy bien. Bueno, quiero comenzar con un ejemplo bastante fuera de lo ordinario para la iglesia y quiero que me lo permitan. Es un ejemplo muy general, pues lo que quiero es de que veamos cómo se aplican estas características e ir subiendo de nivel para ir de algo concreto a algo mucho más abstracto. Aquí tenemos en la imagen un tomate y pues lo que quiero que observen es de que nosotros a través de nuestros sentidos percibimos características del tomate, por ejemplo, el color rojo. Y el color rojo es una característica de este tomate y también que es un, un fruto de una forma redonda y de cierto tamaño. Ahora bien, estas características podemos hacer una distinción con estas características del tomate. Sin embargo, no son la esencia del tomate en sí. Algo rojo con forma redonda se puede aplicar también a una manzana, y es más, no todos los tomates son rojos de forma redonda. Aquí, por ejemplo, tenemos un tomate que no está maduro y pues su color es verde, su tamaño es más pequeño que el otro y posee una forma similar. Pero lo importante es de que estas son características que son de este fruto. No es la esencia de ese fruto. Podemos percibir las características de este fruto y conocer el fruto por estas características, pero no significa que eso sea la esencia o podamos definir este fruto por sus características, que sean círculo o redondo, una esfera roja o verde, ¿verdad? Ahora tenemos para analizar a una persona. Y ahora me van a permitir un poco diferir de las enseñanzas del hermano Edgar, quien definía la personalidad como el intelecto, volición y sentimiento. Esto, para mí, siguiendo a este hermano que tenemos en pantalla, llamado Francisco Lacueva, son características de la personalidad. No es el concepto de la personalidad, sino son características. Es decir, algo que tiene una persona para ser persona, pero no es el concepto, sino solo características, como lo era en nuestro caso anterior el color rojo o el círculo, ¿verdad? Esto lo pueden consultar ustedes en los libros del hermano Francisco Lacueva. Como les dije, es el hermano que está ahí. Él publicó varios libros de un curso de formación teológica evangélica y los trata la personalidad en los libros de Un Dios en tres personas, El hombre, su grandeza y su miseria, y La vida y obra de Jesucristo. Entonces, leyendo estos tres libros, podríamos tener más la definición de qué es una persona. Regresando, esto de intelecto, volición y sentimientos sí le pertenecen a la personalidad, pero son características de ella. La verdadera personalidad, o como deberíamos de tener el concepto de persona humana, o de personalidad, perdón, quitemos lo humano, es que
tiene una autoconciencia, por la que distinguimos nuestro ser íntimo como una especie de espectador, que se percata tanto de los fenómenos que se registra la pantalla de nuestra conciencia o nuestra conciencia como existencia de otros objetos que están puestos delante de él, ¿verdad? Estas pueden ser otros objetos en alguna circunstancia o también otras personas que sean otros sujetos. También tiene la autoposesión, por la que nos sentimos como dueños responsables de nuestras decisiones, de nuestra actividad consciente y de nuestros actos. Por eso se dice que con razón que la persona verdadera tiene una existencia, puesto que surge y se planta en una existencia para ir fabricando una trama de la vida libremente. Y la última característica es la alteridad, o como en otro de los libros que él habla es la originalidad. La alteridad la trata como algo irrepetible, incomunicable. Es ese yo que se levanta ante las circunstancias que le rodean a las personas. Esto es muy importante y como veremos para la siguiente, ahora veamos a Dios como sujeto de nuestro análisis. Y el hermano Francisco Lacueva nos da un concepto. Dios es un ser puro, sumo y trascendente que está por encima de géneros, especies y diferencias, puesto que abarca en sí la perfecta plenitud cualitativa de todo ser. De aquí se sigue que no podamos dar de Dios una definición sintética, sino solamente descriptiva. ¿Qué es lo que el hermano Lacueva nos quiere decir con esto? No vamos a poder dar una definición como de diccionario de qué es Dios, sino que solamente vamos a poder conocerlo y definir características mediante la descripción de algunas cosas que él nos revela en su palabra. De ahí sabemos que Dios es un ser personal y también vamos a tener los predicados, que es la naturaleza, como lo llaman los teólogos. Pongo predicados y no naturaleza porque, como les dije, no hemos definido qué es naturaleza. Entonces, pero básicamente está dentro de lo que los teólogos llaman naturaleza. Y por otro lado, la personalidad. Sabemos que Dios es un ser personal. Es un solo ser que es tripersonal. Hay 3 personas en la Trinidad. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona que tiene los mismos conceptos de personalidad y atributos o características de lo que es ser persona, cada uno en un solo ser. Eso es lo que se diferencia de Dios de los seres humanos. Él es un ser en 3 personas, mientras que los humanos, cada persona es un individuo diferente, un ser diferente. Ahora bien, como les digo, los predicados, que les llamo así, pero es parte de la naturaleza. No definimos naturaleza, pero le llamo predicados porque es lo que se dice de Dios. Entonces sabemos que Dios es un ser infinito. Dios es verdad. Dios es amor. Dios es poder. Dios es bueno. Dios es santo. Dios es justo. Y
no podemos decir que el amor es Dios, por ejemplo, porque Dios es la perfecta plenitud cualitativa de todo ser y de todo concepto. Entonces, Él abarca todos estos conceptos, pero ningún concepto lo abarca a Él. Es algo muy importante ver esto. Y el problema que han tenido o hemos tenido en la iglesia protestante es de que los teólogos, los hermanos luteranos, dan el estado de humillación o la condición de humillación en la naturaleza de Cristo. Y nosotros no estamos de acuerdo que Él se haya despojado de su ser infinito. Y no estamos de acuerdo de que Jesús se haya despojado de verdad de ser amor. ¿Y cómo lo sabemos? Pues Él nos dice que Él es el pan de vida en Juan 6:35. Él es la resurrección y la vida en Juan 11:25 y 26. Él es el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Si Él se hubiera despojado del hecho de el ser poder, no podría haber dicho de que Él es la resurrección o Él es la vida. Y vean que el verbo está en presente. Cuando Él estaba hablando en su cuerpo terrenal, le estaba diciendo que Él es. Él es la verdad, que es otro concepto, que es Dios. También Jesús nos dice que Él pone su vida para volverla a tomar en Juan 10:18. Él la pone y Él mismo la toma. Si Él no fuera Dios, no podría tomar su vida nuevamente, porque solo Dios es el que tiene el poder de dar vida. Y vemos también el testimonio de Juan, que dice: y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aún en la encarnación, y ahí Juan estaba hablando de la encarnación, él mismo ve que Él es Dios. Jesús no renuncia a los predicados o a la naturaleza divina. Entonces, ya sabemos que no renuncia a la naturaleza. El vaciamiento no se da en que Jesús sea un ser infinito, en que sea amor, poder, bueno, santo y justo. Es algo que Jesús siguió siendo durante su estadía de encarnación en la tierra. Ahora bien, si no es en esta naturaleza, la otra postura que lo tiene el ala calvinista o reformada es que el vaciamiento está en la persona de Cristo. Es en su personalidad donde se encuentra el estado de humillación. Regresemos, ahora vemos que he añadido naturaleza a las características. Y es que, como he dicho, no definimos bien qué es naturaleza, para no hacerlo muy complicado y largo el video. Pero estas características o naturaleza de la personalidad está en el intelecto, la volición y el sentimiento. Ahora, no podemos decir que Jesús renunció a su intelecto o a su volición o al sentimiento que tenía en ser Dios. Entonces debería estar la humillación en el concepto que nos da la personalidad, pero tampoco podría ser en autoconciencia o en la autoposesión. Y por lo tanto, lo único que nos queda es la alteriedad u originalidad, como habíamos dicho. Este es la forma en que la persona se muestra ante las condiciones que lo rodean.
¿Y por qué es aquí, en este punto, donde se da el vaciamiento? Porque la Iglesia Reformada o el ala calvinista dice que la kenosis, el vaciamiento, consiste en que Jesús dejó a un lado la majestad divina, la majestad del regente soberano del universo, y asumió una naturaleza humana en forma de siervo, en las palabras de Berkov. Es decir, no es de que renunció a su autoconciencia, sino a ese estado de majestad divina que donde estaba desde la eternidad, y lo hizo tomando forma de ser humano. Ahora bien, ¿por qué es muy importante esto? Porque se da el vaciamiento en la alteridad, afectando la personalidad. Y nosotros sabemos que la unión hipostática nos dice que Jesús es una persona con dos naturalezas. No habla de que sean dos naturalezas con dos personas, ni una naturaleza con dos personalidades, sino una persona que es la persona de Cristo, que tomó características y la naturaleza de el ser humano. Por eso es de que Lucas nos dice que Jesús crecía en conocimiento, en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres, porque tomó la naturaleza humana, y como ven, las características o la naturaleza de la personalidad se ven en esto, en el intelecto, y de ahí que podemos ver que Jesús tiene un intelecto humano, una volición humana, un sentimiento humano. Y también podemos ver por la unión hipostática que Jesús no renunció a esto como Dios, sino que es justamente en la alteridad. Bueno, hermanos, ha sido un breve, pero muy brevísimo concepto o explicación de cómo funciona la humillación de Cristo. Sin embargo, como les dije, en este canal de YouTube pueden tener más o menos 4 horas acerca de este tema, y no son 4 horas exhaustivas porque el tema es muy amplio. También, como les digo, les aconsejo leer al hermano Francisco Lacueva, Un Dios en tres personas, la vida y obra de Jesucristo y El hombre, su grandeza y su miseria. Quizá más adelante podemos estudiar lo que es la personalidad. Sobre todo les comento que no les dije al principio, el 8 de octubre vamos a comenzar con un estudio de antropología. Pero sigamos con nuestro texto, que es lo principal en este momento. Recuérdense que este pasaje es un ejemplo, lo que Pablo les está dando a los filipenses. Si se recuerdan, una de las cosas que dije que significaba que para nosotros sea el vivir es Cristo, o el vivir es Cristo, es de que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Y Cristo aquí es el ejemplo que Pablo nos pone. Y con este ejemplo, que es algo que tiene que ser práctico, nos introduce toda esta teología que acabamos de explicar brevemente. Pero veamos el versículo número 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, si se recordarán de el estudio anterior, habíamos hablado de la palabra froneo, que era sentir, que como está aquí, pero que es
tener la misma visión o tener el mismo pensamiento, juzgar de la misma forma algo y nuestro ambiente como lo hace Cristo en este caso. Y aquí la palabra froneo, que es sentir, está en imperativo. Creo que esto de haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo es una de las formas en que se le da sentido al español de la traducción en griego. Porque en griego está solo sientan como Cristo o en Cristo Jesús. Es un imperativo, es un mandato, es algo que tenemos que hacer. Y todo esto de que también hubo en Cristo es la misma actitud que tiene Cristo. Y cómo es esa actitud es lo que nos va a decir en los siguientes pasajes. El versículo 6, el cual, ¿quién es este? El cual es Cristo, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Este siendo debería poder traducirse como existiendo en forma de Dios. Aquí Pablo nos está diciendo que Cristo es alguien que existía previamente antes de su encarnación. Ahora la forma, y esta palabra es una palabra muy importante porque la palabra griega es morfe y es justamente una de las cosas, de las palabras que ha hecho que este texto se complicara bastante. Morfe, como está traducido forma, es una forma pero que está vinculada muy íntimamente a la persona. Es algo muy íntimo, por eso cuando les digo que esto está vinculado a esta forma, está vinculada a la persona y no a la naturaleza o a los predicativos de Dios, es justamente en esa parte que Jesús mostraba su personalidad. Es la forma en eso. Y algo que es muy importante, que en la Septuaginta nos traducen muchos pasajes del Antiguo Testamento. Como se recordarán, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y muchos pasajes que los tradujeron al griego son traducidos, la palabra temunah es traducida como morfé o como eikon, que significa imagen, o doxa, pero uno de los ejemplos donde es utilizada la palabra morfé es en Job 4:16, donde dice: se detuvo, pero no lo reconocí su semblante. Ante mis ojos había una imagen y oí una voz apacible. Entonces, aquí nos está diciendo que esta forma es algo que podemos observar. Y es que cuando Jesús renunció a su majestad, quienes estaban en el cielo podían observar la forma que él tenía de Dios. Scofield nos habla sobre el término morfe, que es una de las declaraciones más terminantes del Nuevo Testamento en cuanto a la deidad de Jesucristo. Y nos dice: la palabra morfe se refiere a la apariencia exterior por la cual una persona o cosa se hace ver, pero es una forma externa totalmente indicativa de su naturaleza interior. Este pasaje en ningún momento enseña que el Verbo Eterno se haya despojado a sí mismo de su naturaleza divina o de sus atributos divinos, sino que solo de la manifestación externa y visible de la deidad. Dios puede cambiar su forma, pero no puede dejar de ser Dios. Siempre manifestó sus atributos divinos de acuerdo a su voluntad. Esto nos lo dice Scofield en su Biblia anotada.
Y concuerda mucho con la traducción de la Septuaginta, que es la forma visible que se puede tener de alguien. El versículo 6 dice, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estimar es considerar o creer conveniente. ¿Y qué es lo que nos dice? Que no creyó conveniente ser igual a Dios. Y lo que habla aquí, el término ser igual, es iso, que se podría traducir como ser lo mismo que Dios. Este pasaje nos está hablando de la deidad de Jesucristo. Y a él no le importó perder esa forma, esa visibilidad que tenía, porque no iba a perder su esencia de ser Dios ni sus atributos de ser Dios. Lo contrario, por ejemplo, vemos que él, siendo Dios, no le importó perder esa forma. Ahora, al contrario, tenemos a Adán y a Eva. Y veamos el capítulo 3 de Génesis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, versículo 4. Versículo 5, sino sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Veamos, muy importante, de que la serpiente le dice que serán como Dios. Y entonces sabiendo eso, ya lo codició para alcanzar sabiduría, porque los humanos querían ser como Dios. Mientras que en contraste, Jesús, siendo Dios, no estimó tener la misma forma o ser visible de la misma manera que Dios el Padre, como cosa que aferrarse. Los humanos, no siendo Dios, trataron de ser igual a Él. Qué gran contraste y una actitud que nos enseña a seguir a Cristo como siempre. Él es nuestro ejemplo, no Adán ni Eva en ese pecado. Verso 7 de Filipenses 2, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta palabra despojar, creo que aquí es el mayor énfasis del problema que da este pasaje, que es ekenose, que es la palabra literalmente traducida como despojarse. Aunque el mismo texto dice que se despojó a sí mismo, fue un despojo voluntario. Veamos eso, que es muy importante. No es de que Cristo fue despojado, sino que él mismo, por su propia voluntad, se despojó de la forma y tomó la forma de siervo. O sea, todos, lo que va es de que todos pudieron ver la forma de siervo o de esclavo, como dice en griego. Eso es lo visible en la encarnación de Cristo. Y luego dice, hecho semejante a los hombres. La palabra semejante, que significa una imitación o un aspecto o una apariencia. Él, como les había explicado, toma la naturaleza humana. Él, siendo Dios, toma esa naturaleza. Y entonces ahora nosotros podemos ver que esta forma de siervo y esclavo es semejante porque tiene el mismo aspecto y apariencia de un ser humano. Y es que
Cuando Jesús nació en Belén, todas las personas vieron que tenía el aspecto de un hombre, no era un fantasma, como algunos gnósticos creían en la época de Juan, que Jesús no podía encarnarse porque era ridículo para ellos que Dios, siendo bueno, bello, tomara una forma corpórea, porque para ellos el cuerpo era un estado maligno. Y sin embargo, esto fue hecho semejante, es porque en aspecto y apariencia tenía una apariencia corpórea. Lo que también nos deja como enseñanza de que nuestro cuerpo también no es algo malo, hermanos, es algo que debemos de cuidar. Y el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra condición se refiere a la apariencia exterior. Literalmente es estando en la apariencia exterior de hombre. Porque como vemos, todo está apuntando, todas las palabras están apuntando a cómo se veía Cristo. Y en esa condición o en esa apariencia exterior corpórea, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Bueno, esta palabra humillarse, tapeinó, es rebajar, avergonzarse. Este consiste en que él se volvió el sujeto de las demandas de la maldición de la ley y en su vida eterna se volvió obediente a la acción y al sufrimiento hasta el mismo límite de una muerte vergonzosa, como lo describe Berkhof. Hay dos etapas de la humillación de Cristo. Uno es la kenosis, que es que dejó su forma majestuosa y tomó la forma de un esclavo. Y la otra es de que ya en esta forma de esclavo se humilló y se sujetó a la maldición de la ley. Ahora bien, veamos que se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. La muerte de cruz, hermanos, como vemos, es la muerte más vergonzosa, más indigna que podía haber tenido una persona. Generalmente los judíos, su pena capital era por lapidación, pero en Deuteronomio 21, 22 y 23, versículos 22 y 23, nos habla de que allí no deben de dejar un cuerpo colgado hasta el anochecer, porque a pesar de que es la muerte más vergonzosa el hecho de ser colgado en un madero, el cuerpo humano o las personas tenían cierta dignidad y no deberían de pasar la noche colgados en un madero. Aún así es la muerte más vergonzosa y es muy importante ver que los judíos no practicaban este tipo de muerte capital. Este tipo de muerte capital generalmente lo hacían los persas y luego los romanos. Y por eso ha sido muy importante ver que Jesús murió bajo el mandato de Roma, porque ellos sí tenían esa costumbre de colgar o crucificar a las personas. Lo que para los judíos era una cuestión cultural, pero de lo más vergonzoso. Así Dios controló la historia, hermanos, para que incluso hubiera sido más fácil ver la muerte de Cristo en una cruz y no en una lapidación como le pasó a Esteban, por ejemplo.
El verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, esta acción, por la obediencia que Jesús tuvo al Padre, el Padre mismo lo exaltó hasta lo más alto posible. En griego se podría traducir hasta lo más altísimo, o es una cuestión superlativa donde lo puso. Y le dio un nombre sobre todo un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Y a mí me gustaría que pudiéramos leer Jeremías 23:5, donde dice: y he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un retoño justo, y reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. Verso 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este es el nombre con el cual será llamado. Vean con cuál nombre será llamado: Jehová, justicia nuestra. Leí la versión Reina Valera actualizada. Pero ¿cuál es el nombre que recibe Jesús? Es el mismo nombre de Jehová. El único nombre que es sobre todo nombre es el mismo nombre de Dios. ¿Con qué propósito recibe ese nombre? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este doblar toda rodilla es muestra de sumisión, de respeto hacia una persona, hacia un rey generalmente. Y vean que abarca todo: los cielos, la tierra y lo que está debajo de la tierra. Todos reconocen que Jesús es el Señor. Por eso todas las rodillas se doblan. A mí me gustaría seguir un contraste que hace el autor Magín en Colosenses 1:20, que nos dice que Dios reconcilia todo lo que está sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho paz mediante la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es el contraste que nos señala este comentarista? Que no está debajo de la tierra. Si ven Colosenses 1:20, dice que Él reconcilia la tierra como lo que está sobre la tierra como los cielos. Porque Él sí reconcilia a las personas que están aquí, pero no reconcilia a los que están debajo de la tierra. Entonces, aquí cuando se habla debajo de la tierra, básicamente se está utilizando una figura para referirse al infierno. Jesús no está reconciliando al infierno ni al Seol, hermanos. Él lo que nos está diciendo es de que incluso los que están en el Seol o quienes van a estar en el infierno van a reconocer que Jesús es el Señor. Ahora, por lo que dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Veamos que aquí el uso del Señor en griego es kurios. Y otra vez, regresando a la traducción que hicieron del Antiguo Testamento hacia la Septuaginta, la palabra que se usa para Jehová se tradujo como kurios. Tomando eso en cuenta y el texto anterior de Jeremías, encontramos que lo que se está dando a entender aquí es de que Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, es el nombre de Dios, que toda lengua confiese que Jesús es Dios,
y para la gloria del Padre. El propósito de esa confesión es para la gloria del Padre. A mí me da también otro contraste aquí, que vemos en Isaías 14 una figura de Satanás. El versículo 13, donde dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas, a las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Versículo 14. Y el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí vemos el contraste entre Satanás y Jesús. Vemos que Satanás se quería ser igual a Dios y fue derribado hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Él no es Dios, sino quiso ser igual a Dios, así como Adán y Eva, que ellos, no siendo Dios, quisieron igualarse a Dios. Jesús, en cambio, siendo Dios, no estimó verse igual a Dios, sino que tomó la naturaleza humana. Esa humillación, hermanos, es también lo que hace de nosotros la salvación posible. Aquí tenemos que ver que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. No estimar algún puesto que tengamos actualmente, sino que por beneficio de nuestros hermanos, inclusive reducirnos o humillarnos como Cristo para alcanzar un mejor trabajo en nuestro ministerio. En el caso de Jesús, tenemos, como les digo, la historia de la redención. Él existía o preexistía de una forma igual a Dios, pero por amor a nosotros se humilló, y se humilló hasta lo más bajo. Y con la muerte en la cruz nos redimió, con su sangre nos redimió, como lo dice Colosenses 1:20. Nos reconcilió con Dios mediante esa muerte. Esa muerte tuvo un propósito y fue reconciliarnos con Dios. Todo este pasaje nos habla de la redención, pero después de esa muerte, aunque no está la resurrección, está implícita, porque Dios lo exaltó, y no lo exaltó en el sentido de que lo retomó otra vez a su lugar original, sino que también exaltó la naturaleza que había tomado Jesús. Esa naturaleza humana fue la que fue el motivo de la exaltación del Padre. Entonces, hermanos, sigamos el ejemplo de Cristo. Que no nos vanagloriemos, porque eso es lo que hizo Satanás y eso es lo que hizo Adán y Eva, sino que nosotros humildemente sirvamos a nuestros hermanos. Y eso es básicamente lo que nos enseña en el contexto de la carta. Entonces, con esto los invito a orar, hermanos, y les pido que se queden un momento después de la oración. Señor, te damos gracias porque tú nos has mostrado tus maravillosas obras, Señor. El hecho de que te hayas humillado, que no hayas escatimado la forma o ese aspecto de Dios, el estar en la majestad divina, sino que por amor a tus hijos te humillaste hasta lo más bajo, hasta la muerte de cruz, hasta lo que era más vergonzoso para las personas, y con eso nos reconciliaste con Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos pongas también ese carácter, el carácter de Cristo,
y que no escatimemos nosotros también algún puesto de liderazgo o de algún ministerio que tengamos, con tal de ser hijos tuyos que te honren y que puedan avanzar el ministerio que tú nos has dejado. Señor, bendecimos tu nombre y reconocemos que tú eres el Señor, tú eres Dios. Te alabamos y te damos las gracias. Amén. Hermanos, les recuerdo de este libro, se me olvidó decírselos al principio, pero este libro, lo que enseña la Biblia, queremos comenzar ya la actividad la próxima semana. También el viernes 8 de octubre queremos comenzar con un estudio de antropología. Yo sé que muchos hermanos me han dicho que necesitan o que requieren mucho la reapertura de la iglesia. Les voy a ser sinceros que para mí ahorita es algo que es inconveniente porque pues los contagios que han habido son muchos, estamos más o menos en 5,000 diarios y pues el hermano Edgar cuando estaba por 1,000 no quiso abrir la iglesia y creo que es también de ser precavidos, hermanos. Pero sabiendo esto, yo lo que los invito es de que si ustedes quieren reunirse para tener esta transmisión de los viernes en vivo, pues que se puedan poner de acuerdo con algunos hermanos que vivan cerca y que así en conjunto pues puedan tener el servicio. Vamos a tener un par de himnos y luego una enseñanza de antropología, pero con un método diferente a lo que es una predicación como la que se da el domingo. Yo quisiera hacerlo más como una clase de antropología. Y para esto, para que se puedan reunir, ustedes mismos se pueden poner de acuerdo, o la familia Mazariegos, el hermano Elvis, también va a abrir su casa en la zona 7 para que puedan reunirse ahí, quienes quieran llegar. Es en la zona 7 donde siempre nos habíamos reunido entre semana. Y él pues me habló y con mucho gusto a quien quiera llegar puede llegar. Entonces, hermanos, ya sea que se reúnan en algún lugar o que ustedes vean desde su casa solos la actividad de doctrina de los viernes, pues los invitamos a participar. Y también a que si no han tenido este libro, esta semana lo vamos a repartir por correo, así que espero que podamos participar todos de las actividades que estamos realizando, siempre para el crecimiento espiritual de ustedes. Que el Señor los bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana.